Las vidrieras del restaurante Estrella de Mar reflejaban el sol poniente, coloreando las mesas en tonos ámbar. Maggie pasó el dedo por el borde de su vaso, escuchando el tintineo silencioso del cristal. Acababa de empezar el turno de noche y ya se sentía inexplicablemente ansiosa. El tercer restaurante de su cadena era el que más éxito tenía. Una amplia sala de estilo náutico, ventanas panorámicas con vistas a la bahía y un menú exquisito. Pero hoy, ni siquiera su lugar favorito le proporcionaba la tranquilidad habitual. Señora Jones, necesitamos su firma en los nuevos contratos de proveedores. El maître Robert le tendió una carpeta con papeles. Maggie mantuvo la mirada fija en los números. Algo no cuadraba en los informes de los 2 últimos meses, pero no sabía qué era. El sistema contable, construido a lo largo de los años, estaba fallando. Pequeño, casi imperceptible, pero existía. Robert, trae los informes del último trimestre, por favor, y trae a Nicholas si sigue en la oficina. Su marido apareció 10 minutos después. Con un traje impecable, perfectamente peinado, era el director financiero de una cadena de restaurantes. Su sonrisa parecía familiar, pero algo había cambiado sutilmente últimamente. Querida, ¿querías verme? Nicholas tomó asiento a su lado, apoyando la mano en el respaldo de la silla. Sí, tengo preguntas de contabilidad. Aquí mismo, en gastos de explotación. El tintineo de los platos de la cocina interrumpió la conversación. El ruido de platos rotos, el grito de alguien y el silencio. Maggie se levantó, pero Nicholas la detuvo. Yo me encargo. Ya sabes lo importante que es que la propietaria se quede en el vestíbulo mientras trabajas. Ella asintió, viendo a su marido desaparecer tras las puertas de la cocina. No había duda de que tenía razón. Ella misma había enseñado al personal que un restaurante debía funcionar como un reloj, independientemente de lo que ocurriera entre bastidores. Pero por primera vez en 6 años de matrimonio, quiso seguir a Nicholas. En lugar de eso, Maggie abrió su portátil y se sumergió en columnas de números. Los beneficios aumentaban, pero no tan rápido como deberían. Discrepancias microscópicas, imperceptibles a primera vista. Recordaba sus comienzos en un pequeño café de las afueras, ahorrando hasta el último céntimo. Su padre, un viejo marinero, le había enseñado lo más importante. En el mar no hay pequeñeces, cualquier detalle puede costar la vida. Disculpe, señora, el joven camarero la sacó de sus pensamientos. La señorita Green ha venido a verla, dice que para organizar el banquete. La alta rubia del vestido rojo parecía fuera de lugar en el interior del restaurante. Demasiado llamativa, demasiado ruidosa para el ambiente de discreta elegancia. Amanda Green es una agente inmobiliaria especializada en inmuebles de lujo. Se habían visto en un acto benéfico hacía un mes. Señora Jones, espero no interrumpir. La sonrisa de Amanda era tan impecable como su manicura. Quería hablarle de la posibilidad de celebrar un evento privado para mis clientes. En unas 2 semanas. Algo en la entonación de su invitada hizo recelar a Maggie. Una leve nota de superioridad, como si conociera algún secreto. Por supuesto, siéntate. Robert, tráenos vino. Blanco, seco. La conversación fluyó a un ritmo pausado, discutiendo el menú, el número de invitados, las peticiones especiales. Amanda habló de clientes de la alta sociedad, insinuó posibles contratos. Maggie escuchaba, fijándose en los detalles, la forma en que la invitada se arreglaba el pelo, cómo tamborileaba con los dedos sobre la mesa al mencionar fechas concretas. ¿No viene hoy su marido? La pregunta sonó despreocupada. Nicholas está ocupado en la cocina. Un pequeño incidente con el personal. Oh, es una pena. Esperaba discutir algunos detalles financieros con él. Amanda miró su reloj. Aunque puede esperar hasta mañana. Cuando su invitada se marchó, Maggie se fijó en la pulsera que había olvidado, una fina cadena de oro con un colgante de ancla,
sencilla pero obviamente cara. Recogió la joya a punto de llamar a Amanda, pero ésta ya había salido por la puerta. La velada siguió como de costumbre. Nicholas regresó una hora más tarde, explicando el retraso por la necesidad de apaciguar a la cocinera disgustada. Olía a cigarrillo. Era extraño. Hacía 3 años que había dejado de fumar. Sophie llamó cerca de la hora de cierre. Su mejor amiga y periodista de investigación a tiempo parcial siempre sabía cuándo Maggie necesitaba apoyo. ¿Estás bien? Pareces cansada. Estoy bien. Solo tengo un día raro. Escucha, ¿recuerdas cuando me pediste que buscara información sobre nuevos vendedores? Hay algo interesante. No por teléfono. Maggie miró su reloj. Las 11 de la noche. Nicholas se había marchado hacía media hora, alegando dolor de cabeza. Deberías venir. Estoy cerrando el restaurante. Despidió al personal y revisó la cocina. La luz del despacho de su marido estaba encendida. Se había olvidado de apagarla. Con un movimiento familiar, Maggie alcanzó el interruptor y se quedó paralizada. Sobre el escritorio había un lustroso catálogo de Yates, desplegado en una página con un crucero de lujo, viejos cigarrillos escondidos bajo los papeles, y una fotografía, Nicholas y Amanda Green frente al mar, ambos sonrientes. La foto era claramente reciente, tomada la semana pasada mientras su marido estaba de viaje de negocios en Los Ángeles. El teléfono vibra, un mensaje de Sophie. Enseguida, no te vas a creer lo que he desenterrado. Maggie volvió a dejar la fotografía con cuidado. El aire olía a ozono, como antes de una tormenta. Su padre solía decir que lo más importante en una tormenta era mantenerse fresco. Se dio la vuelta y salió del estudio, cerrando la puerta en silencio. Era hora de izar las anclas y prepararse para la tormenta. Sophie dejó la carpeta sobre el escritorio. Su pelo pelirrojo brillaba cobrizo a la tenue luz de la lámpara del escritorio. El restaurante estaba en silencio, solo el frigorífico zumbaba en la cocina. ¿Sabes qué es interesante? Dio un golpecito con el dedo en el papel. Tu nueva marisquería se registró hace solo 3 meses. La oficina es un piso vacío a las afueras de la ciudad, y sus precios están un 20% por encima del mercado. Maggie removió el café sin tocar. La cuchara de plata tintineó contra la porcelana. Continúa. He investigado a los fundadores. Todos testaferros, todos iguales. Pero lo curioso es que el mismo abogado que hizo el papeleo para la inmobiliaria Gold Coast registró la empresa. ¿La conoces? Amanda Green. Maggie sacó la pulsera que había encontrado. Estuvo aquí hoy. Sophie cogió la joya, la hizo girar entre sus manos. Ancla. ¡Qué curioso! Nunca me contaste cómo conociste a Nicholas. Los recuerdos vinieron en oleada. La subasta benéfica en el Club Náutico, 6 años atrás. Ella acababa de abrir su segundo restaurante entonces. Tuvo su primera invitación a la alta sociedad de San Diego. Trabajaba como asesor financiero en un banco. Me ayudó con un préstamo para ampliar mi negocio. Profesional, encantador, con grandes referencias. ¿Y qué pasó antes de eso? ¿Investigaste sus antecedentes? Maggie arrugó la nariz. Nicholas había llegado a su vida 1 año después de la muerte de su padre. Era la primera vez que estaba realmente sola. Su madre había muerto al dar a luz y no tenía más parientes. Venía de una buena familia, Universidad de Berkeley, trabajó para grandes empresas, todo limpio. ¿Estás segura? Sophie abrió su portátil. He estado indagando en los archivos. Hubo un caso de fraude muy sonado en Seattle hace 10 años. Desapareció el dinero de los clientes de una empresa de inversiones. No encontraron al principal sospechoso, pero investigaron a su ayudante. Echa un vistazo a la foto. En la pantalla aparece un Nicholas más joven, diferente peinado, diferente traje, pero los ojos son los mismos, con una mueca apenas perceptible. El caso fue sobreseído por falta de pruebas. El ayudante del sheriff salió en libertad condicional,
Y poco después, Nicholas Jones apareció en San Diego. Nueva vida, nueva carrera. Maggie recordó su primera conversación, una vuelta al puerto en el viejo yate de su padre, que ella había conservado en contra del consejo de venderlo. Nicholas había admirado su habilidad para gobernar la embarcación y le había preguntado por su infancia en la costa. También investigué a esta Amanda Green. Sophie abrió otra carpeta. Hubo una estafa inmobiliaria en Miami hace 3 años. Una agente inmobiliaria convenció a clientes adinerados para que invirtieran en proyectos que no existían. Cuando la cosa se puso fea, desapareció con el dinero. Su verdadero nombre es Sarah Pierce. La foto es Amanda, solo con el pelo oscuro y maquillaje diferente. Más joven, pero con el mismo brillo depredador en sus ojos. Se conocieron en Seattle. Sophie le tendió otro documento a Maggie. Amanda trabajaba en la misma empresa de inversiones, una especialista junior. También desapareció después del escándalo. La sirena de un coche patrulla sonó tras las ventanas del restaurante. Maggie se acercó a la vidriera y miró las luces del puerto. En algún lugar del puerto nocturno, su padre le había enseñado la primera regla náutica: confía en tu instinto. Nicholas tiene un teléfono nuevo, se volvió hacia su amiga. Uno protegido con contraseña. Y ha empezado a ir mucho al puerto. Dice que está negociando con los proveedores. ¿Cuándo notó las primeras discrepancias en los informes? Hace 2 meses. Pequeñas cantidades, pero regulares. Lo atribuía a fallos en el sistema contable. Sophie golpeó la mesa con los dedos. Hace 2 meses, Amanda Green abrió una oficina en San Diego. ¿Coincidencia? Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Nicholas. Llego tarde a una reunión. No me esperes para cenar. Comprueba sus tarjetas de crédito. Maggie volvió a sentarse a la mesa. Y las facturas de los restaurantes, especialmente el gasto en marisco. Ya estoy en ello. Sophie desplegó el portátil. 4 pagos en el club náutico en el último mes. Cuota de socio, tasas de amarre, servicios del capitán. Y esto. En la pantalla había una factura de una joyería. Una pulsera de oro con un ancla, una réplica exacta de la que Amanda había dejado atrás. Pidieron un par. Sophie cerró el portátil. El viejo truco. Joyas idénticas en los amantes. Romance. Maggie recordó su boda y la de Nicholas. Una pequeña ceremonia en la cubierta del yate de su padre, al atardecer sobre el océano. Él le había dado un collar de perlas, como la espuma de las olas del mar. ¿Sabes qué más es interesante? Sophie sacó un último documento. El puerto ha registrado recientemente un nuevo yate, 36 pies, crucero de lujo. Cuesta $2 millones. El comprador es una empresa extranjera, pero adivina quién hizo el pago inicial. ¿Nicholas? No. El dinero fue debitado de tu cuenta del restaurante, de las propias discrepancias en los estados de cuenta. La transacción está disfrazada de pago de suministros. Llamaron a la puerta trasera. Robert, el maitre, había olvidado las llaves de la bodega. Siento molestarla, señora Jones, pero el señor Nicholas está allí pidiendo que preparen un vino especial para mañana por la noche. Dijo que habría invitados importantes. ¿Qué tipo de vino? Champagne. 2 botellas de Dom Perignon. Dijo que era para una ocasión especial. Cuando Robert se fue, Sophie miró a su amiga. ¿Sabes qué hacer? Maggie asintió. En el estudio de su padre, en la vieja casa junto al mar, había una caja fuerte. Allí, entre las cartas náuticas y los documentos, había una tarjeta de visita. Raymond Frost, un abogado, un hombre en quien mi padre confiaba implícitamente. Lo sé, es hora de levar anclas. Y empezar a cazar. Recogió Sophie los papeles. Seguiré indagando. Tengo especial curiosidad por saber cómo una humilde cajera de banco consiguió conexiones en el extranjero. Maggie despidió a su amiga y regresó al salón vacío. Se sentó al piano, un instrumento antiguo comprado con su primera ganancia seria. Sus dedos encontraron las teclas.
la melodía que su padre solía tararear en las noches de tormenta. Nicholas regresó pasada la medianoche. Olía a perfume caro, pero no al que ella le había regalado por su aniversario. En el bolsillo de la chaqueta llevaba una hoja con el itinerario dibujado. Primer viaje, notas sobre el tiempo, las coordenadas del puerto deportivo. Esperó a que se durmiera y marcó el número. Señor Frost, soy Maggie Jones, la hija de Frank. Necesito su ayuda. El despacho de Raymond Frost estaba situado en el antiguo edificio de la autoridad portuaria. Paneles de madera maciza, oscurecidos por el tiempo, pesadas sillas de cuero. El abogado colocó los documentos sobre el escritorio de caoba metódicamente, como si estuviera construyendo una formación de batalla. Dice que el pago inicial del yate se hizo a través de la cuenta del restaurante. Se ajustó las gafas de montura fina. ¿Y los demás pagos? Maggie le tendió un pendrive con los extractos que Sofía había preparado. 5 transacciones más, todas disfrazadas de pagos por envíos de marisco. El importe total asciende a $800,000. Frost cargó los datos en el ordenador. En la pantalla aparecieron columnas de números. Eso es inteligente. Cada pago está dividido en varios más pequeños. El papeleo es impecable. Albaranes, facturas, certificados de aceptación. Su marido conoce su negocio. Tuvo acceso a las cuentas hace 3 años. Yo estaba enferma entonces. Tuve que delegar los asuntos financieros. Frost asintió, continuando el estudio de los documentos. ¿Y esta señorita Green? ¿Dijiste que tenías información sobre sus antecedentes? Maggie sacó la carpeta que Sophie había reunido. Fotografías, recortes de periódico, informes policiales. Miami, hace 3 años, una estafa inmobiliaria de $15 millones, pero allí usaba un nombre diferente. Sarah Pierce. Frost hojeó el material. Y la conexión con el caso de Seattle. Interesante, muy interesante. Llamaron a la puerta. La secretaria trajo café e impresiones frescas. Llegó el registro marítimo. Colocó los papeles delante de Frost. Y ha llamado el capitán Thorpe pidiéndome que le devuelva la llamada. El abogado cogió el teléfono y marcó el número. ¿Vincent? Sí, estoy con la hija de Frank ahora mismo. ¿Qué has averiguado? Ya veo. Gracias. Se volvió hacia Maggie. El yate está registrado a nombre de una compañía llamada Inversiones Sea Breeze, registrada en las Islas Caimán. Pero he aquí lo curioso. El capitán Thorpe dice que ayer solicitaron cambiar el nombre del barco. ¿Qué nombre? Amanda. Maggie se agarró a los reposabrazos de su silla. Registro offshore, proveedores falsos, empresas fantasma. Están preparando una salida de emergencia. No solo una salida. Frost abrió el portátil. Mira esto. 300,000 más desaparecieron de las cuentas de los restaurantes en el último mes. En pequeñas cantidades, a través de varios canales. Está todo documentado, difícil de localizar. ¿A dónde fue el dinero? Todavía no hemos podido rastrearlo, pero hay una pista. Sacó una vieja carpeta de un cajón del escritorio. ¿Recuerdas el caso de Seattle? Busqué en los archivos. Allí también se utilizó un esquema de vendedor falso. ¿Y sabes qué es lo interesante? El principal sospechoso era un tal James Hawke. Nunca fue encontrado, pero aquí hay una foto del archivo del caso. La foto muestra a un hombre que se parece a Nicholas, solo que con un corte de pelo diferente y llevando gafas. Cambió su apariencia, cambió su nombre, pero la letra es la misma. Señor Frost, hay una llamada del banco. Dicen que es urgente. El abogado descolgó el teléfono, escuchó a su interlocutor. Su rostro se endureció. Acaba de llegar una solicitud de una gran transferencia desde su cuenta principal del restaurante. $2 millones. El destinatario es la misma empresa offshore. Maggie sacó su teléfono, abrió la aplicación bancaria. Notificación de un intento de transferencia. Tienen prisa, algo los asustó. Tal vez. Frost marcó el número. ¿Vincent?
¿Podrías comprobar las solicitudes de salida del puerto? ¿Eso es todo? Entendido, gracias. Colgó el teléfono. El yate Amanda ha solicitado permiso para hacerse a la mar, mañana por la mañana. Primera zarpada. Maggie recordó la nota en el bolsillo de Nicholas. Planean huir, no solo escapar. Mira. Frost abrió el mapa en el ordenador. El itinerario registrado en la autoridad portuaria es un crucero por la costa, pero conozco este tipo de yate. 36 pies, autonomía de 2 semanas, suficiente para llegar a México. Llamaron a la puerta. Sophie entró, sin aliento, llevando una nueva carpeta de papeles. Lo encontré. Colocó los papeles sobre el escritorio. Amanda Green alquiló una villa en Cabo San Lucas, hace 3 meses, pagada por adelantado por 1 año. Santuario. Frost miró los papeles. Y el dinero ya está ahí. 300 de los grandes que desaparecieron de las cuentas. Apuesto a que están depositados en un banco mexicano. Maggie se levantó y se acercó a la ventana. En el puerto se veían los mástiles de los yates, velas blancas contra el cielo azul. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Frost sacó una gruesa carpeta de la caja fuerte. Ahora los detenemos, legalmente. Extendió los documentos. 1. Congelamos las cuentas de los restaurantes. Ya he preparado un informe de fraude. La segunda es la prohibición de que el yate salga del puerto. Tengo un amigo en la Guardia Costera. El tercero es una causa penal. Hay suficientes pruebas. Escaparán a tiempo, negó Sophie con la cabeza. Nicholas es demasiado astuto. No lo harán, sonrió Frost, porque iremos a la compañía de seguros. ¿Sabes qué es lo interesante? El yate está asegurado por 5 millones, 3 veces su valor real. Otra estafa, asintió Maggie. Planeaban hundirlo. Probablemente, un plan clásico, hundir un barco asegurado y cobrar. Pero eso es lo que los va a arruinar. La compañía de seguros empezará a investigar inmediatamente, lo que significa que el barco será detenido antes de hacerse a la mar, terminó Sophie. El teléfono de Maggie vibró en su bolsillo. Un mensaje de Nicholas. Querida, hay un gran evento mañana. Quiero darte una sorpresa. Estate en el puerto a las 9 de la mañana. Frost leyó el mensaje por encima del hombro. ¿No sabe que sospechabas algo? No. He interpretado el papel. Incluso ayudé a elegir el vino para la celebración de mañana. Estupendo. El abogado descolgó el teléfono. Ahora llamaré a mi hombre en la compañía de seguros. Por la mañana tendremos una orden de arresto contra el yate. Mientras tanto, sacó una vieja fotografía de un cajón del escritorio. Mostraba al joven Frank, padre de Maggie, junto a Frost en la cubierta de un buque de guerra. Tu padre me salvó la vida durante una tormenta en la costa de Vietnam. Le prometí que cuidaría de ti, y no dejaré que unos sinvergüenzas destruyan lo que has construido. Maggie tocó la fotografía. Su padre siempre lo había dicho. En el mar, no solo era importante saber llevar el timón, sino saber a quién podías confiar tus espaldas. ¿Qué debo hacer mañana? Llegar a puerto como él te pida. Da la sorpresa. Estaremos cerca, y cuando abran el champán, los abordaremos, terminó Sophie. Al otro lado de la ventana, el sol se ponía, tiñendo de rojo las aguas de la bahía. En algún lugar, el yate Amanda estaba en el muelle, listo para zarpar, pero su viaje inaugural iba a ser muy corto. Amanda miró su reflejo en el espejo de la pared del despacho. El sol poniente doraba su pelo, convirtiéndolo en un halo. Sobre el escritorio había documentos, pasaportes falsos, extractos bancarios, un contrato de alquiler de una villa en México. ¿Estás seguro de que no sospecha nada? Se volvió hacia Nicholas, que estaba sentado en una silla junto a la ventana. Absolutamente. Maggie confía plenamente en mí. Ayer incluso me ayudó a elegir el champán para los eventos de mañana. ¿De mañana? Sonrió, mirando el vaso de whisky. El hielo se derretía lentamente, dejando rayas en el vaso. ¿Y tu informante en el banco?
¿Es de fiar? Jeremy, bastante. Te avisará si hay alguna actividad sospechosa con las cuentas. Amanda se acercó al mapa en la pared. La ruta estaba trazada en una delgada línea roja, de San Diego a Cabo San Lucas. 24 horas de navegación con buen tiempo. Luego hundiremos el barco y cobraremos el seguro. Es un esquema clásico. Igual que Seattle, Nicholas dejó su vaso, solo que ahora es el triple. Y sin rastro, pasó el dedo por la tarjeta. Nuevos papeles, nuevas identidades. En México seremos conocidos como James y Sarah Hawk, un matrimonio que hizo una fortuna en bienes raíces. El teléfono de Nicholas sonó en su bolsillo. Sacó un segundo aparato, el que Maggie no conocía. «Jeremy, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo?» «Entendido. Gracias por la información». Colgó el teléfono con el rostro rígido. Problema. Maggie se reunió con un abogado hace una hora, Raymond Frost. ¿El mismo Frost? Amanda se tensó. ¿El que llevó el caso en Seattle? Exactamente, y eso no es todo. Le entregó unos documentos. Amanda se acercó a la caja fuerte oculta tras el cuadro. Marcó el código, sacó una carpeta. Tenemos un plan de respaldo. ¿Recuerdas al programador que encontré hace un mes? Preparó un programa especial. Un clic y todo el sistema de contabilidad del restaurante se convertirá en un caos. Nadie podrá demostrar el fraude. ¿Y el dinero? Está en camino. He empezado la última transferencia al extranjero. Por la mañana estará todo en cuentas en México. Nicholas se levantó y se acercó a la ventana. A lo lejos se veían las luces del puerto donde tenían aparcado el yate. Tenemos que acelerar la navegación. Lo reprogramaremos para esta noche. Imposible. El permiso para salir es solo por la mañana. El capitán del puerto es un viejo empleado, no aceptará sobornos. Entonces tendremos que arriesgarnos. Sacó una carpeta de su maletín. He preparado el papeleo por si hay una inspección. La historia es perfecta. Un empresario de éxito compra un yate para su mujer y decide darle una sorpresa. Nadie sospechará que hay gato encerrado. Amanda sacudió la cabeza. ¿Y su mujer? ¿Vendrá a puerto? Lo hará. Le envié un mensaje invitándola a la sorpresa. No tiene ni idea de que será una reunión de despedida. Llamaron a la puerta. Entró un joven con vaqueros desgastados, el programador que Amanda había contratado. Todo listo, me tendió un pendrive. El virus se activará automáticamente a las 9 de la mañana. Afectará a todos los servidores, incluidas las copias de seguridad. ¿Y los rastros? Nicholas cogió el pendrive. Ninguna. El código se autodestruirá una vez ejecutado. Parecerá un fallo del sistema. Amanda sacó un sobre con dinero, su cuota, y recuerda, nunca nos has visto. Cuando el programador se fue, se volvió hacia Nicholas. ¿Qué pasa con los acreedores? Podrían causar problemas. Está todo bajo control. He concertado una cita para mañana. Vendrán a por el dinero y estaremos fuera del país. Y el personal del restaurante, especialmente ese maitre, Robert, es demasiado observador. No te preocupes, sonrió Nicholas. He preparado documentos sobre su implicación en el dinero desaparecido. Si se inicia una investigación, todos los rastros conducirán a él. Amanda se acercó a él, ajustándose la corbata. ¿No te arrepientes de nada? ¿De lo de Maggie? ¿Te arrepientes? Sonrió. Ella era la tapadera perfecta, empresaria de éxito, reputación impecable. ¿Quién habría sospechado que su marido era un fraude? Y sin embargo, 6 años de matrimonio. 6 años de preparación. Sacó una pulsera de anclas de su bolsillo. Por cierto, te olvidaste esto en el restaurante. No lo olvidé. Amanda se puso la joya. Lo dejé a propósito. Dejar que lo encuentre hará que el desenlace sea más dramático. Una secretaria se asomó al despacho. Señorita Green, hay una llamada del puerto sobre hacerse a la mar mañana. Pásemela. Ella cogió el teléfono, escuchó a la persona en la línea.
Su rostro se puso tenso. ¿Qué pasa? Nicholas se acercó. El capitán Thorpe está comprobando personalmente todo el papeleo del yate. Eso nunca había ocurrido antes. Conocía al padre de Maggie, viejos lobos de mar. ¿Es eso un problema? No, negó con la cabeza. El papeleo es perfecto, pero tenemos que respaldarlo. Nicholas sacó su teléfono, marcó un número. ¿Jeremy? Necesito otro favor. Comprueba todos los contactos de Raymond Frost de la última hora, especialmente las llamadas a la compañía de seguros. Escuchó la respuesta y su rostro se ensombreció. ¿Qué pasa? Amanda se mostró cautelosa. Frost llamó a la compañía de seguros. Están iniciando una investigación. Así que Maggie sospecha algo. O su amiga periodista desenterró algo. Se paseó por la oficina. Tenemos que forzar la situación. Iré al puerto a ver el yate. Tú prepara el papeleo, cualquier cosa que pueda ser útil. ¿Y el plan alternativo? Lo dejaremos como está. Maggie recibirá su sorpresa por la mañana. Y entonces será demasiado tarde para hacer cambios. Cuando Nicholas se fue, Amanda volvió al mapa. Pasó el dedo por la línea roja de la ruta. En Seattle casi los habían atrapado. En Miami habían tenido que huir a toda prisa, pero ahora todo estaba pensado hasta el último detalle. Sacó del bolso un sobre con fotografías. Nicholas y Maggie en la boda, felices, enamorados. Rompió las fotos y las tiró al cesto. Adiós, S.R.A. Jones. Gracias por el yate. La vieja casa junto al mar guardaba el recuerdo de su padre. Maggie subió los chirriantes escalones hasta el primer piso, donde se encontraba su estudio. La habitación estaba intacta desde aquel día. Cartas náuticas en las paredes, un sextante sobre el escritorio, el timón de un viejo barco sobre un atril. Abrió la caja fuerte detrás de un cuadro de un faro. Dentro había papeles, fotografías antiguas, un diario de a bordo. Al fondo había una carpeta desgastada con la inscripción Seattle, 2015. ¿Encontraste algo? Sophie se quedó en la puerta, apoyada en la jamba. Tal vez. Maggie sacó la carpeta. Papá estaba investigando ese caso. Extraoficialmente. Se sentaron ante el enorme escritorio de caoba. La periodista encendió la lámpara del escritorio. El crepúsculo se hacía más denso tras las ventanas. Mira, Maggie extendió los papeles. James Hawke no solo desapareció con el dinero. Incriminó a su socio, Andrew Collins. Asumió toda la culpa, cumplió 3 años. ¿Y dónde está ahora? Murió en prisión. Oficialmente un ataque al corazón. Pero papá no creía en las coincidencias. Sophie miró las notas de su cuaderno. La policía cerró el caso por falta de pruebas, pero tu padre siguió indagando. ¿Por qué? Conocía a Collins. Estuvieron juntos en la marina. Maggie sacó una fotografía. Aquí están papá, Collins y Frost. Años 90, Base Naval de San Diego. La foto mostraba a los 3 jóvenes oficiales en la cubierta del barco. Frost con la misma espalda recta, Collins sonriendo a la cámara, el padre sosteniendo el timón. Y esto es interesante. Sophie señaló una entrada en su cuaderno. Una semana antes de morir, Collins pasó una carta a través de su abogado, dirigida a tu padre. Maggie encontró el sobre entre los papeles. Dentro había una hoja con una breve nota. Frank, no paran. Tiene un nuevo nombre, pero viejas costumbres. Cuida de tu hija. Él lo sabía, apretó la carta. Sabía que Nicholas aparecería en mi vida. No solo aparecer, Sophie abrió el portátil. Mira, he comprobado el historial de tu primer restaurante. El banco que hizo el préstamo es el mismo donde Nicholas trabajaba. Te eligió a propósito. Sonó el timbre. Maggie bajó las escaleras. Frost estaba en el umbral con un maletín de cuero. Noticias. Entró en el despacho. La compañía de seguros ha iniciado una investigación, pero hay un problema. Alguien ha avisado a Nicholas. Jeremy, asintió Maggie. El empleado del banco.
siempre ha sido leal a Nicholas. No solo leal, Frost sacó los papeles. Jeremy Wright, hermano menor del mismísimo James Hawke. Sophie silbó. ¿Negocios familiares? Exacto. Los hermanos trabajaban juntos en Seattle. Se suponía que Jeremy también iba a ser arrestado, pero se las arregló para escapar. Se cambió el nombre, empezó una nueva vida. Y ayudó a su hermano a urdir más estafas. Maggie se acercó a la ventana. Las luces del puerto se estaban encendiendo. El yate Amanda estaba en alguna parte. ¿Hay algo más? Frost abrió su maletín. He sacado algunos documentos antiguos. ¿Recuerdas la historia de la inmobiliaria de Miami? Amanda Green no estaba trabajando allí solo. Extendió fotos, imágenes de vigilancia, recortes de periódicos. Ella tenía un socio. ¿Adivina quién? Jeremy, dijo Sophie. Se conocieron a través de Nicholas. Y no solo se conocieron. El abogado mostró el certificado de matrimonio. Se casaron hace un año, en secreto, en Las Vegas. Maggie se sentó en la silla de su padre. Así que no es solo una estafa, se están vengando. Por Seattle, asintió Frost. Por el hermano que lo perdió todo, por Collins, que murió en prisión. ¿Pero por qué yo? ¿Qué tiene que ver con mis restaurantes? Tu padre, el abogado sacó el último documento. Estuvo a punto de averiguarlo. Encontró una conexión entre Hawke y su nueva identidad. Iba a pasar la información al FBI. Y murió en la tormenta. Maggie se agarró a los reposabrazos de su silla. ¿Un accidente? Difícilmente. Sophie abrió el expediente del caso de la muerte de Frank. El yate estaba en perfectas condiciones. Capitán experimentado, tiempo despejado, y entonces, fallo repentino del motor. Lo mataron. Frost puso la mano en el hombro de Maggie. Y ahora han venido a por ti, o mejor dicho, por todo lo que has creado. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Nicholas. No puedo esperar hasta mañana. Seguro que te encantará la sorpresa. ¿Qué vamos a hacer? Sophie miró a su amiga. Maggie se levantó, se acercó al timón sobre el atril. Pasó la mano por la madera pulida. Lo que me enseñó mi padre, golpear al enemigo con su propia arma. Sacó otra carpeta de la caja fuerte. Aquí están los papeles del viejo yate de mi padre. Todavía funciona. Y conozco cada centímetro de la bahía tan bien como cualquier piloto. ¿Pensando en dar caza en el mar? Sophie sonrió. No, estoy pensando en tender una trampa. Maggie tendió una carta náutica. Mira, planean ir a México por esta ruta, pero hay otro camino, a través de una antigua vía de pesca. ¿La misma donde se hundió el barco de los contrabandistas? Frost se inclinó sobre el mapa. Exactamente, un estrecho pasaje entre los arrecifes. Solo los lugareños saben cómo atravesarlo. ¿Y sugieres? Sugiero que insinuamos a Nicolás que sea una ruta más corta. No perdería la oportunidad de ganar tiempo. Sophie negó con la cabeza. Arriesgado. ¿Y si sospechan que es un truco? No lo harán, sonrió Maggie. Porque la información les llegará de una fuente fiable, Jeremy. ¿Cómo? A través de su hermano, sacó su teléfono. ¿Recuerdas al programador que contrataron? Aceptó ayudar, por una cierta cantidad de dinero, por supuesto. Un traidor entre traidores, tarareó Frost. Poético. Soy hija de marinero, Maggie enrolló el mapa, y conozco la regla cardinal. Si quieres vencer a la tormenta, conviértete en parte de ella. La marina estaba bañada por la bruma previa al amanecer. Maggie estaba en la cubierta del yate de su padre, respirando el aire salado. El Albatros, un viejo pero fiable crucero, se mecía tranquilamente en el muelle. Pasó la mano por el timón, limpiando un polvo inexistente. Sistema de navegación comprobado. Se levantó Vincent Thorpe de la cabina del capitán. El localizador funciona a la perfección. No notarán el rastreo. Gracias, capitán. Maggie se abrochó el chaleco salvavidas. ¿Cómo va nuestro programador?
Transmitió la información exactamente como estaba previsto. Jeremy ya ha llamado a su hermano. La figura de Sophie apareció en el muelle. La periodista subió a bordo, sosteniendo una carpeta de documentos. Frost ha conseguido una orden. Los guardacostas esperan una señal. Y yo tengo algo interesante. Extendió los papeles sobre la mesa de navegación. ¿Recuerdas al contratista que renovó tu segundo restaurante? Mark Webster, ese mismo. Adivina quién pagó a su empresa por un gran trabajo hace 2 meses. Maggie miró los papeles. La misma empresa offshore a través de la que compraron el yate. Exacto. ¿Y sabes lo que hizo? Equipó un alijo en la sala de máquinas. Doble fondo, contenedores especiales. ¿Para qué? Para esto. Sophie mostró las fotos. Imágenes de vigilancia del puerto. Anoche cargaron varias cajas en el yate. Oficialmente, piezas de motor. Y extraoficialmente, oro. Un cargamento de joyas que desapareció de la cámara acorazada de un banco hace una semana. ¿Recuerdas las noticias? Maggie asintió. El atraco al banco había conmocionado a la ciudad. Los delincuentes habían actuado con maestría sin dejar rastro. Jeremy negó con la cabeza. Trabajaba en ese banco, tenían acceso al sistema de seguridad. Y no solo a ella, llegó Frost a cubierta. La compañía de seguros descubrió un detalle interesante. La póliza del yate se contrató a través de un corredor que trabajaba en Seattle. ¿Adivina con quién? Con James Hawke. Maggie apretó el pasamanos. El círculo está cerrado. No del todo. El abogado sacó su teléfono. La policía de Miami acaba de llamar. ¿Recuerdas la estafa inmobiliaria? Un nuevo nombre apareció allí. El hombre que ayudó a lavar el dinero. ¿Quién? Mark Webster. El mismo contratista. Sophie silbó. ¿Cuántos más hay? Suficiente para crear toda una red. Frost extendió el diagrama sobre la mesa. ¿Ves? Nicholas es el cerebro de la operación. Amanda es la fachada, la cara bonita para cubrirse. Jeremy, acceso al sistema bancario. Webster, soporte técnico y blanqueo de dinero. ¿Y el programador? Elemento aleatorio. Un mercenario Amanda encontró. Pero ella cometió el error de no comprobar su pasado. ¿Qué tipo de antecedentes? Hace 2 años, su empresa quebró por una estafa inmobiliaria. Adivina quién estaba detrás de ese trato. Amanda. Maggie negó con la cabeza. ¿Por eso accedió a ayudarnos? La venganza es un fuerte motivador. Frost guardó los documentos, sobre todo cuando implica la pérdida de negocios y reputación. El coche de Nicholas apareció en el muelle. Se bajó, miró a su alrededor y se dirigió al yate Amanda. Es la hora. Maggie comprobó su teléfono. ¿Están todos en posición? Los guardacostas están a 3 millas. Thorpe señaló el radar. Invisible, pero listo para la acción. Información de ruta falsa retransmitida, asintió Sophie. Jeremy ya ha informado a su hermano de la ruta segura. ¿Y los agentes de seguros? Esperando en la oficina, sonrió Frost, con un paquete completo de fraude. Maggie miró la hora. Faltaba 1 hora para la cita. Sophie, ¿recuerdas tu papel? Por supuesto, vengo a hacer una entrevista sobre el nuevo yate para las páginas de sociedad. Crearé una distracción. ¿Frost? Estaré en el café de enfrente, con los papeles del arresto. ¿Capitán? Motores calentados, tripulación lista. Thorpe palmeó el timón. El viejo albatros demostrará lo que puede hacer. Las luces de la Amanda se encendieron. Apareció la figura de Amanda, cargando unas cajas. Interesante. Sophie apuntó su cámara con un teleobjetivo. Parecen documentos, muchos documentos. Cubriendo sus huellas, Frost frunció el ceño, preparándose para una huida rápida. El teléfono de Maggie vibró. Un mensaje de Nicholas. No puedo esperar a conocerte. Espero que te guste mi regalo. Ella respondió. Seguro que será inolvidable. Frost le tocó el hombro. ¿Lista?
Maggie miró la foto de su padre clavada en el mamparo de la cubierta. El viejo marinero sonreía, sosteniendo el timón del Albatros. ¿Sabes lo que decía papá sobre la traición? Se volvió hacia los demás. Es como un iceberg. Solo se ve la punta, y el peligro principal está oculto bajo el agua. ¿Y qué hacemos con el iceberg? Derretirlo, lenta pero inexorablemente, hasta que no quede más que la verdad. Sophie recogió su cámara. Es la hora. Están esperando a su víctima. La tendrán. Maggie se puso las gafas de sol. Solo que no con la que contaban. Los primeros trabajadores del puerto aparecieron en el muelle. Una mañana normal, un día normal. Nadie tenía ni idea de que en unas horas se desataría aquí el verdadero drama. Recuerda, Frost revisó los documentos por última vez. Lo principal es no asustarles antes de tiempo, que piensen que todo va según lo previsto. Maggie asintió. Ella lo sabía. Para atrapar a un tiburón, había que dejarle creer que era el cazador, no la presa. A sus espaldas estaba el fiel Albatros, delante el yate Amanda, símbolo de traición y venganza. En algún punto intermedio estaba la verdad por revelar. El sol se alzaba sobre el puerto, tiñendo el agua de tonos oro rosado. Maggie caminaba por el muelle, con los talones golpeando el entarimado de madera a un ritmo constante. El yate Amanda se alzaba ante ella, blanco y perfecto, como una postal de una revista de moda. Nicholas esperaba en la pasarela, inmaculado con su traje claro. Parecía resplandecer de orgullo y expectación. Querida, tan puntual como siempre, le tendió la mano ayudándola a subir a bordo. La cubierta estaba repleta de marineros revisando sus pertrechos y se oía el sonido de un motor en marcha procedente de algún lugar. Amanda estaba al timón, vestida con un traje azul marino blanco. Al ver a Maggie, sonrió, depredadora, triunfante. «Señora Jones, qué bien que se haya unido a nosotros». Se ajustó las gafas de sol. «Espero que le gusten los viajes en barco». Desde niña, Maggie miró a su alrededor. «Es un yate precioso. ¿Cuánto dijo que costaba? ¿2 millones?» Nicholas se tensó un momento, pero se recompuso rápidamente. «Es una sorpresa, querida. Quería complacerte». «¿Complacerte? ¿Con el dinero de mis restaurantes?» Se hizo el silencio. Los marineros, percibiendo la tensión, se apresuraron a abandonar la cubierta. «¿De qué estás hablando?» Nicholas se acercó. «Este es mi regalo para ti. Llevo mucho tiempo planeándolo». «¿Planeado?» Maggie sacó su teléfono y mostró una foto. ¿Como Seattle o como Miami? Amanda se crispó y se llevó la mano a la riñonera. «No te molestes». La voz de Sophie llegó desde la entrada de la sala de corte. El objetivo de una cámara brillaba en las manos de la periodista. «Ya está todo grabado. ¿De verdad creías que funcionaría?» Maggie se volvió hacia su marido. «Robarme el dinero, fingir un naufragio y desaparecer en México. ¿Y crees que puedes detenernos?» Nicholas se rió. «Mira a tu alrededor. Estamos en alta mar. Saldremos de aguas territoriales en 1 hora». «¿En alta mar?» Se hizo a un lado. «Echa un vistazo más de cerca». Un guardacostas apareció en la distancia, seguido de otro. «Imposible». Amanda se apresuró a los instrumentos de navegación. «El sistema muestra un corredor claro». ¿Sistema? Un hombre joven en jeans desgastados salió de la sala de control, un programador. «Lo siento, pero he hecho algunos ajustes menores a la ruta». «Traidor». Amanda arrebató el arma. «¿Como en Miami?» El programador sonrió. «Cuando llevaste mi empresa a la quiebra». Aparecieron hombres uniformados en el muelle, agentes de compañías de seguros, policías. Frost saludó desde el muelle. «Se acabó». Maggie miró a su marido. «Ríndete». Nicholas negó con la cabeza. «No lo creo». Sacó su teléfono. «Jeremy, plan B». En ese momento los motores del yate rugieron a toda potencia.
La embarcación se sacudió violentamente hacia adelante, haciendo caer a todos los que estaban en cubierta. ¡Sujétate! Sophie se agarró a la proa. El yate cogía velocidad y se alejaba de la costa. Amanda corrió al timón. Nicholas se escondió en la cabina. ¡No se van! Maggie se puso en pie. Capitán Thorpe. El Albatros, el viejo pero potente crucero de su padre, apareció por detrás del rompeolas. El plan funcionó, sonrió Sophie. Van exactamente como estaba previsto. Hacia los arrecifes, asintió Maggie, donde se hundió el barco de los contrabandistas. Amanda giró el timón, intentando cambiar el rumbo. Demasiado tarde. El yate ya había entrado en el estrecho paso entre las rocas. «¡Nicholas!», gritó. «La navegación está fuera de servicio». Un estruendo llegó desde la cabina, el sonido de cajas cayendo. El oro escondido en el alijo se esparció por el suelo. «¡Lancen el ancla!». Maggie agarró la radio. «Esta es una zona peligrosa». «¡Cállate!». Amanda le apuntó a la cara. «Lo has arruinado todo. Años de planificación». ¿Planificación? Maggie no se echó atrás. ¿Cuánto tiempo llevas planeando matar a mi padre? Nicholas apareció en la cubierta, sosteniendo un maletín lleno de documentos. Sabía demasiado. Escarbando en busca de James, se puso tras la pista. Y tuvo un accidente de motor, apretó los puños. ¿Y luego decidió llegar a mí? Nada personal, se encogió de hombros. Solo negocios. El yate se estremeció. La quilla chocó contra un escollo. Un escalofrío recorrió el casco. ¡Idiotas! El programador corrió hacia los chalecos salvavidas. «Estamos a punto de hundirnos». Amanda disparó al aire. «Todo el mundo quieto, nos vamos según el plan». «¿Qué plan?». Nicholas la agarró del brazo. «Aquí hay arrecifes, no pasaremos». «Pasaremos», le apartó. «Tengo un mapa». Jeremy me dio... ¿Jeremy? Maggie se rió. ¿El mismo Jeremy que está declarando a la policía ahora mismo? Había una expresión de shock en las caras de Nicholas y Amanda. En ese momento, el yate volvió a temblar, esta vez con más fuerza. ¡Una brecha! Se oyó un grito desde la sala de máquinas. ¡Entra agua! ¡Evacuad! Sophie cogió un chaleco salvavidas. ¡Ahora! Amanda apuntó el arma a Maggie. «No vas a ninguna parte. Aún no hemos terminado». «Terminado». Llegó una voz desde el agua. Un guardacostas se acercaba al yate. «Suelten las armas». Nicholas corrió hacia un lado, tratando de saltar al agua. Sophie consiguió agarrarle por la chaqueta. «No tan rápido, señor Hawke». El yate se inclinó. Las cajas de oro traquetearon por la cubierta. Amanda se apresuró a recogerlas, olvidando su pistola. «¿Así que es eso?» Maggie levantó el arma. «¿Todo esto es por el oro? ¿Robar el banco era parte del plan?» «Cállate». Amanda intentó sacar una pistola de repuesto de su bolso. El disparo sonó inesperadamente. La bala perforó el revestimiento junto a la cabeza de Maggie. Nicholas levantó otra pistola. «Lo siento, cariño. No es nada personal». Al momento siguiente fue derribado por el programador. Ambos rodaron por la cubierta, la pistola volando hacia un lado. «Eso es para mi empresa». El joven golpeó a Nicholas en la mandíbula. El yate se estremeció por última vez. La proa empezó a sumergirse. «Todos abandonen el barco». La voz del capitán Thorpe retumbó sobre el agua. «Ahora». Los guardacostas rodearon el yate que se hundía. Ya estaban lanzando los botes salvavidas. «Se acabó el juego». Maggie apuntó el arma a Amanda. «O cualquiera que sea tu verdadero nombre». Ella se congeló, agarrando los lingotes de oro en sus manos. «No te atreverías a disparar». «¿No me atrevería?». Maggie sonrió. «Soy la hija de un marinero, y sé qué hacer con los piratas». La oficina de la policía portuaria estaba llena de olor a ropa mojada y sal marina. Maggie estaba sentada en una silla dura, envuelta en una manta gris.
Frente a ella estaban Nicholas y Amanda, esposados, bajo la atenta mirada de los agentes. El oro se ha levantado casi por completo. Colocó Frost las fotos de buceo delante de ella. La compañía de seguros está encantada. Buscaban estos objetos de valor tras el atraco al banco. ¿Dónde está Jeremy? Nicholas levantó la vista. En la habitación de al lado, sonrió el abogado, dando un testimonio muy interesante, especialmente sobre los sucesos de Seattle. Amanda se crispó. No probará nada. ¿En serio? Sophie entró en la habitación con un portátil. ¿Qué te parece esto? En la pantalla había un vídeo de la conversación en el despacho de Amanda. Imágenes nítidas, buen sonido. El programador instaló cámaras ocultas, sonrió la periodista. Un joven prudente. Traidor. Amanda apretó los puños. ¿Cómo estáis tú y tu padre? Maggie miró a Nicholas. ¿Tampoco puedes probar nada? Se quedó callado, pero la papada de sus pómulos delataba la tensión. ¿Sabes qué es interesante? Frost sacó una vieja carpeta. Hay nuevas pruebas en el caso de la muerte de tu padre. El mecánico que revisó el motor antes de hacerse a la mar, ¿adivina para quién trabajaba? James Hawke. Sophie colocó una fotografía sobre la mesa. Tu hermano, ¿verdad, Nicholas? Se oyeron pasos en el pasillo. El capitán Thorpe entró con una bolsa de pruebas. Lo encontré en la caja fuerte del yate. Volcó el contenido sobre la mesa. Documentos, memorias USB, discos duros. Y esto. Un viejo cuaderno forrado de cuero. Maggie reconoció la letra de su padre. Su diario de a bordo. Abrió las últimas páginas. Anotaba todo. Encuentros, conversaciones, sospechas y pruebas, asintió Frost. Lo que le costó la vida. Nicholas se adelantó. No entiendes nada. Fue un accidente. ¿Un accidente? Maggie se levantó. El mecánico confesó. Le pagasteis para que lo saboteara. Solo queríamos asustarle. Bajó la cabeza. Pero la tormenta... ¿Una tormenta? Ella tiró la revista sobre la mesa. El mar estaba en calma aquel día. Padre conocía cada palmo de aquellas aguas. No lo sabía. El capitán Thorpe desplegó una carta náutica. Mira, el lugar de la muerte de Frank está aquí, y su yate se hundió hoy exactamente donde él planeaba atraparle. Amanda entornó los ojos. ¿De qué estás hablando? Sobre la justicia. Maggie se acercó a la ventana. Papá dejó las coordenadas. Sabía que vendrías a por mí. ¿Pero por qué? Nicholas levantó la vista. ¿Por qué tú? Porque yo era el blanco perfecto, se volvió hacia él. Negocio exitoso, reputación impecable, una tapadera para tus estafas. Un investigador entró en la sala con nuevos documentos. Encontré algo más. La computadora de la señorita Green tiene planes para otros restaurantes. Estaban tramando una serie de robos. Robos no, negó Sophie con la cabeza. Destrucción total, quiebra, pérdida de reputación, colapso del negocio, como en Seattle. ¿Dónde está el mecánico ahora? Maggie miró a Frost. En custodia preventiva, listo para testificar ante el tribunal. Amanda se rió, ronca, desesperada. ¿Crees que esto es el fin? Aún nos quedan amigos, conexiones. ¿Te refieres a estos amigos? Sophie abrió su portátil. Mark Webster fue detenido hace una hora. Un corredor de la compañía de seguros se entregó a las autoridades. Incluso su banquero ha decidido cooperar con la investigación. Traidores. Nicholas apretó los dientes. No. Maggie negó con la cabeza. Solo ratas que huyen de un barco que se hunde. Se oyó un ruido en el pasillo. Habían traído a Jeremy. Parecía envejecido, destrozado. Te lo he contado todo, no miró a su hermano. Sobre Seattle, sobre el padre de Maggie, sobre el oro. Cállate. Nicholas se abalanzó hacia él, pero los agentes lo retuvieron. Demasiado tarde. Frost recogió los papeles. El juicio tendrá lugar dentro de un mes. Teniendo todo en cuenta. Cadena perpetua, terminó Sophie, por asesinato, fraude y atraco a un banco.
Maggie se acercó a Nicholas. ¿Sabes lo que escribió papá en la última entrada? Cuidado con los lobos con piel de cordero. Sabía que venías. ¿Y ahora qué? Amanda sonrió. ¿Vas a tomar represalias? No, negó con la cabeza. Voy a vivir, correr restaurantes, ir al mar. ¿Y tú? Simplemente desaparecerás, como espuma en las olas. Fuera de la ventana, el sol se estaba poniendo. El Amanda, el último símbolo de su estafa, ardía en el puerto. Maggie recordó las palabras de su padre: el mar lo arregla todo. La sala del tribunal parecía el camarote de un barco, paneles de madera oscura, enormes lámparas bajo el techo. Maggie estaba sentada en primera fila, escuchando el testimonio de los testigos. Sophie, a su lado, tomaba notas en un cuaderno. El acusado Nicholas Jones se declara culpable de organizar una asociación criminal, leyó la acusación el fiscal. Fraude, hurto mayor, asesinato en primer grado. Nicholas permaneció sentado, inmóvil, con la mirada fija en un punto. Su caro traje había sido sustituido por una bata de presidiario. Testigo Jeremy Wright, llamado al estrado. El hermano menor de Nicholas subió al estrado. Sus manos temblaron mientras prestaba juramento. Cuéntele a la corte sobre los eventos en Seattle. Ese era el plan de mi hermano, tragó saliva Jeremy. Siempre tuvo un don para convencer a la gente. Cuando Andrew Collins empezó a sospechar algo, «Protesto». El abogado de Nicholas saltó. «Denegada». El juez dio un golpecito con su mazo. «Continúe». Collins quería ir a la policía. Entonces su hermano... Nicholas decidió adelantársele. Le tendió una trampa, lo usó como chivo expiatorio. Se hizo el silencio en el pasillo. Maggie se quedó mirando el perfil de su ex marido, puntiagudo, con los labios apretados. ¿Y el asesinato de Frank Jones? Protesto. Denegada. Jeremy se secó el sudor de la frente. Averiguó demasiado, siguiéndonos, recopilando información. Nicholas dijo que teníamos que detenerlo. ¿Y contrataste a un mecánico? Sí. Le pagué para que saboteara el motor. Se suponía que debía parecer un accidente. Frost puso una mano en el hombro de Maggie. Ella se sentó recta, sin dejar que las lágrimas le nublaran los ojos. Testigo Amanda Green. Ella salió, pálida, sin maquillaje, pero todavía tratando de mantener su postura. Háblame del plan del barco. Se suponía que iba a ser nuestro último caso. Su voz sonó apagada. Robar el dinero, fingir un naufragio y desaparecer en México. ¿Y el oro del banco? Un seguro, por si algo salía mal. El fiscal mostró fotos del yate hundido. ¿Por qué la SRA? ¿Jones? Era el objetivo perfecto, exitosa, digna de confianza, con una reputación limpia. Maggie se adelantó. «Señoría, ¿puedo hacer una pregunta?» El juez asintió. «Señorita Green, ¿sabía que mi padre no murió en aquella tormenta?» Amanda se estremeció. ¿Qué? Sobrevivió, llegó a la orilla y consiguió dejar atrás todas las pruebas de su participación. Se oyó un murmullo en la sala. Nicholas se giró por primera vez en el juicio con el rostro contorsionado. «¡Silencio!» El juez golpeó su martillo. «Señora Jones, explíquese». Maggie sacó un cuaderno andrajoso. «El diario de a bordo de mi padre». La última entrada se hizo después del accidente. Sabía quién estaba detrás del intento de asesinato y dejó todas las pruebas en un lugar seguro. ¿Por qué no dijiste nada hasta ahora? Esperaba el momento oportuno, miró a Nicholas. También padre. El tribunal se retiró a deliberar. Cuando volvieron, la sentencia era dura. Cadena perpetua para Nicholas, 20 años para Amanda y 10 para Jeremy. Después de la sesión, Maggie estaba de pie en los escalones del tribunal. Sophie le tendió una carpeta con notas. ¿Lista para escribir sobre esto? Ahora no, negó con la cabeza. Hay una cosa que tengo que terminar primero. Condujeron hasta el puerto.
El albatros estaba esperando en el muelle, refrescado, listo para hacerse a la mar. ¿A dónde vamos ahora? Sophie subió a bordo. Maggie tomó el timón. De vuelta a donde todo empezó y donde terminó. El yate salió a mar abierto. En algún lugar, en el fondo, yacían los restos de sus historias, viejas y nuevas. «¿Sabes?», sonrió Maggie, mirando al horizonte. «Mi padre siempre decía que un marinero de verdad no es el que no teme a la tormenta, sino el que sabe capearla». Un año después, la vieja casa junto al mar se había transformado. Maggie estaba ordenando las cosas de su padre, convirtiendo su estudio en un museo de gloria marítima. Las cartas náuticas colgaban ahora de marcos. El diario de a bordo ocupaba un lugar de honor en una vitrina de cristal. Últimos documentos del tribunal. Sophie colocó una carpeta sobre el escritorio. La apelación de Nicholas ha sido rechazada. Definitivo. ¿Y Amanda? Aceptó un trato. Renunció al resto de la trama a cambio de una condena reducida. Maggie se asomó a la ventana. Abajo, junto al muelle, el albatros se balanceaba, renovado pero todavía tan característico como su dueño. ¿Sabes lo que encontré ayer? Abrió un cajón del escritorio. Una carta de mi padre. La escribió el día antes del accidente. Sophie se sentó en la silla. ¿Qué contiene? Una advertencia y las coordenadas. Escondió copias de todos los documentos en el viejo faro. Sabía que los necesitaría tarde o temprano. Llamaron a la puerta. El capitán Thorpe entró con el periódico de la mañana. ¿Has visto los titulares? Tu historia ha ganado un premio nacional. Sophie sonrió. Nuestra historia compartida. No podría haberlo hecho sin ti. Los restaurantes están prosperando. Maggie sirvió café en viejas tazas azul marino. Nuevo menú, nuevo concepto. A la gente le encantan las historias con final feliz. Y un nuevo comienzo. Thorpe desplegó los planos. ¿La escuela de Yates está lista para abrir? La primera inscripción es mañana, asintió. Enseñaremos a los niños el negocio del mar, como me enseñó mi padre. El teléfono sonó en el escritorio. Frost. Pon las noticias. Jeremy está haciendo una entrevista. En la pantalla estaba la cara demacrada de su hermano menor Nicholas. Hablaba de remordimientos, de años de mentiras, del peso de los secretos. ¿Crees que realmente ha cambiado? Sophie apagó el televisor. No lo sé. Maggie negó con la cabeza. Pero es el único que ha admitido su culpabilidad. Un viejo reloj de barco hizo tic-tac en la pared. Maggie sacó la última carpeta de la caja fuerte. Es hora de terminar esta historia. ¿Qué hay en ella? Documentos sobre la creación de un fondo para ayudar a las víctimas de delitos financieros. Lleva el nombre de mi padre. Una bocina sonó desde el puerto mientras el albatros daba la bienvenida a un nuevo día. Maggie bajó al muelle y pasó la mano por el timón. «¿Sabes?», se volvió hacia Sophie. «Papá solía decir, después de cada tormenta hay una calma. Lo importante es mantener el rumbo». ¿Y cuál es el rumbo ahora? Maggie sonrió mirando al horizonte. Hacia adelante, siempre hacia adelante.